por sus discípulos. Vamos a ver cómo oró Jesús por nosotros, y entre eso entramos nosotros. Estas cosas habló Jesús en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. ¿Qué cosas había hablado Jesús? Dice, estas cosas Habló Jesús. ¿Cuál era su conversación anterior? Tengáis paz en el mundo, tendréis paz. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Exactamente. Él estaba hablando de todas las cosas que venían a cualquiera que se hiciese su discípulo. Ya. Pero está dando un consejo. No tienen por qué dejar ya que las circunstancias que tienen que pasar tú y yo, persecuciones, aflicciones, por causa de su nombre, nada de esto nos robará la paz. Ya nos había advertido que se iban a presentar muchas aflicciones. Esto es la aflicción. Nos gusta Jesús porque Jesús hizo un contrato de salvación con nosotros. ¿Cuántas personas en el mundo no hacen un contrato contigo, pero nunca te muestran las letras menuditas? Y en esas letras menuditas van muchos engaños, muchas mentiras. Y ay, pero ¿cómo así? Y este negocio me sale malo. Ay, es que usted no leyó esta partecita. Entonces, en cambio, Jesús no. Jesús inmediatamente dijo, hacemos un contrato de salvación tú y yo, ven. Ya inmediatamente Él nos dio unas arras de salvación. Y las arras es un medio que se utiliza para asegurar la compraventa. Para asegurar, es un precontrato para asegurar, es de preventa, para asegurar la venta, la compra y la venta. ¿Y quién es ese? Espíritu Santo. Pero nos mostró las letras menuditas. Desde ya te digo que vas a tener aflicción. Decidiste amar a Cristo. Vas a tener aflicción. Esa no es la letra menuda. Vas a tener aflicción. Vamos a tener aflicción. Vamos a tener aflicción. Pero esos peros de Dios son hermosos. Muy lindos. Pero yo te aconsejo que ¿qué? Confiar y he vencido al mundo. Ahora la confianza, que parte de la fe es La tercera. la tercera parte de la fe. Sabemos que la fe, ya lo hemos dicho, se divide en tres. Creer, conocer y confiar. Creer, conocer y confiar. Yo no alcanzo este máximo nivel de fe, ni yo lo alcanzo si no aprendo a conocer a ese Dios. Entonces ya esta cosa habló Jesús. ¿Y qué hizo Jesús después que habló con ellos? Entró en oración con el Padre. ¿Qué dice? Y levantando los ojos al cielo. Cuando tú levantas los ojos al cielo, entraste en un instante y momento y tiempo de adoración y oración a Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Hasta la coma. Padre. Muchas veces nosotros no logramos entrar en un tiempo de intimidad y comunicación con ese Dios todopoderoso porque no hemos entendido la paternidad de Dios y no hemos entendido nuestro papel como hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que tienen, mejor dicho, le tienen embolatada sus puestos por rol como hijos. Está embolatado. Sí. ¿Está embolatado? Y mira, era tanta su intimidad con ese Dios todopoderoso que lo llamó Padre. Cuando nosotros entendemos la paternidad de Dios como nos llaman el Padre nuestro, estamos diciéndole, estoy bajo tu perfecta voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Muchos quieren ser hijos de Jehová Dios Padre, pero no le quieren obedecer. Entonces no son hijos, si no son ¿qué? Bastardos. Bastardos. No entendemos el rol como hijos. Mucho menos vamos a entender a ese Dios como Padre. Él lo llamó Padre. ¿Qué le dice después? La hora ha llegado. ¿Qué hora? Era un momento crucial para Cristo, que ya había llegado el momento de hacerlo. ¿Cuál era esa hora? La hora de la muerte. ¿Quién dijo la muerte? Yo. La hora de la muerte. La hora en que él iba a ser puesto como sacrificio
dar la vida por Y él necesitaba en ese instante más que nunca, necesitaba sentir a Dios como Padre, no como Dios. Y en ese instante no lo estaba necesitando como Dios, sino como Padre, como ese Padre que protege a un hijo. Padre, ha llegado, ahora ha llegado. Yo te voy a obedecer, pero te necesito como Padre. En este instante te necesito como Padre. La hora ha llegado. ¿Y qué le pide Jesús? glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti. Primera necesidad de Jesús es esta. Es el versículo. Que pudiera uno, que pudiera ser glorificado, así como él había glorificado al Padre. Entonces le dice, glorifica a tu hijo. ¿Qué significa glorifica? Glorifica a tu hijo. Vamos a Romanos 8:28. Para que entendamos lo que es. Y sabemos que a los que aman a Dios, ya estamos ahí, Romanos 8:28, Amén. para que entendamos lo que Jesús le está pidiendo al Padre. Glorifica a tu hijo. Sabemos que los que aman a Dios, Ajá. todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Diga. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Diga. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, Predestinar. para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siga leyendo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llamar. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificar. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificar. Entonces, ¿cuáles fueron los procesos que hizo Jesús en tu vida y en mi vida cuando llegó? Primero, ¿qué fue lo que hizo? Se tomó la tarea de conocerte, conocer, predestinar. Después que conocer, predestinar, ¿qué hizo? Llamar, justificar y por último, glorificar. Cuando Él viene y justifica, quiere decir que todos nuestros pecados fueron perdonados porque nosotros le creímos a Él cuando nos presentó y nos reveló este evangelio de salvación. Por esa fe en Él, Él inmediatamente nos justificó. Y después que nos justificó, ¿qué hizo? Glorificar. Glorificó. Es exaltar. Conocer, llamar, Predestinó. pero conocer, predestinar, llamar, justificar, glorificar. Lo que tú me estás diciendo es justificar. Me dio el Espíritu para que yo le conociera, porque si Él no me da el Espíritu, yo no lo conozco. Si Él no me da el Espíritu, yo no nazco de nuevo. Estamos hablando glorificar. Lo que tú me dices es cierto. Glorificar es exaltar. Buenas. ¿Sabes qué es glorificar? Exaltar, lo que ella dice. Aparte de exaltar, ¿qué es también? Dios me bendiga. Honrar. Honrar. Glorificar es honrar. Exaltar, honrar. ¿Y de qué manera Él me honró Está la bolita. y me exaltó? Dando su vida por mí. Eso está en glorificar. Ah. Eso es dar su vida por mí. Eso es ni glorificar. ¿Dónde está eso? En predestinar. Porque nos se adelantó para destinarnos a una salvación. ¿Sabes? Y ya lo he dicho varias veces. Vuelvo y lo digo. Como dijo el apóstol Pablo, a mí no me molesto repetir las mismas cosas, con tal que las entendamos, con tal que alguna vez se nos grabe y no se nos vuelva a olvidar. Cuando Él dice glorificar, que me exaltó, porque me dio todo un cargamento de bendiciones celestiales en Cristo Jesús de Nazaret. Eso es glorificar. Me honró, me exaltó. Eliana, te voy a honrar, te voy a honrar, te voy a dar un don de sanidad. Amén. Ya entendimos que es glorificar, que te honró, te exaltó. Te exaltó.
dándote la capacidad de riquezas espirituales celestiales que tú y yo no nos merecemos y no son nuestras, son de Él. Son de Él. Los dones. Dones. Las cosas que ellos dan. El Dios 3 veces santo. El Padre, ¿cómo se llama? Otra pregunta que le voy a hacer aquí. ¿Cómo se llama lo que da el Padre? Que a la larga es lo mismo. Lo que el Padre da se llama operaciones. ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué libro? A ver, Eliana, ¿en qué libro está? ¿En qué libro está que te nombra las 7 operaciones que da el Padre? ¿En qué libro está, Carmen? En Mateo. El libro de Romanos. De Romano. Habla del Padre, da operaciones. Romano. El Hijo da Ministerio. ministerio. ¿En qué libro está? Ni siquiera les digo la cita. Ministerio, eso está en el libro de ¿De Efesios capítulo 4. Efesio. Efesios capítulo Eso 4. lo que dice Efesio. Y el Espíritu da dones. En Corintios. En Corintios. Entonces ya vimos, operaciones, ministerio y dones es lo mismo. Con eso, Él a ti y a mí nos glorificó. Nos exaltó, porque Él no va a dar su espíritu a alguien que no haya nacido de nuevo, a alguien que no haya sido justificado. Por eso te dice, después de justificar, ¿viene qué? Digo, hermana, ¿Qué viene después de justificar? Y glorificar. Glorificar. operaciones vienen siendo que Es lo mismo, dones, operaciones y ministerio. Es lo mismo. Entonces le está diciendo, glorifica a tu Hijo. Nosotros no podemos llegar a pedirle al Padre algo si tenemos nuestra identidad como hijo embolatada y no hemos entendido a nuestro Padre en esa relación como Padre. Jesús se atrevió a decirle al Padre, glorifica a tu Hijo. No le digo, Señor, ¿será que tú me puedes hacer el favor de glorificarme? Lo dijo así. No. Se lo emitió prácticamente en una orden. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. O sea, exáltalo. Hónrale. Ponle en alto. Porque ya me llegó la hora de obedecerte. Y yo tengo miedo, como humano que soy, me da miedo que yo venga a quedar sepultado y no pueda resucitar. Eso es lo que Jesús le estaba pidiendo. Muy dispuesto a morir porque estoy creyendo que tú me vas a resucitar. Por eso le digo, glorifica a tu Hijo. Hay un versículo que Jesús habló y que eso más que nada nos hace entender nuestra relación de padre e hijo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, si permanecéis en mí, Y yo en su Yo, palabra. No, sí, y sus palabras permanecen en mí, todo lo que le pidiera al Padre, Él me lo dará. Si lo pides en mi nombre. Pero es que lo que me llama la atención es lo que Jesús dice. Todo. Todo. ¿Sabes por qué Jesús se atrevió a decir eso? Jesús se atrevió a decir eso. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que ustedes le piden al Padre, yo lo voy a hacer. Ese es Juan 15:7. Yo lo voy a hacer. ¿Sí ve? Si permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en Él? ¿Qué es permanecer en Él? Porque me está diciendo que tengo que permanecer en Él. Señor, pero si no me ayuda en la iglesia, yo estoy en la iglesia. No me ayuda el grupo de oración, yo estoy en el grupo de oración. Yo voy a la vigilia, yo voy al ayuno. Es creerle a Él. Permanecer en Él significa andar en el Espíritu, andar en amor, andar como hijos de luz. En obediencia, en amor, en rectitud. Y dice luego lo otro, y mis palabras permanecen en vosotros. Porque hay muchos que permanecen en Jesús, pero sus palabras no permanecen en Él. Y usted lo ve predicando y saltando como Mori, como Mico en las iglesias, y cuando convocan las cosas en la iglesia son los primeritos que están ahí. Permanecen, sí.
Pero averigua a ver si las palabras sí permanecen en él. Pedir. No te lo está diciendo, mira, si quieres puedes pedir hoy. No, te está diciendo pedir. Está conjugado un verbo imperativo, es una orden. Pedir. Pedir todo. Te dice unas cuantas cosas. Todo lo que quiera tu santa voluntad. Amén. Y te será hecho. ¿Por qué? Porque ese Padre, que es Jehová Dios, Él sabe que si ese hijo está en él, en el espíritu, ese hijo no le va a pedir algo que no sea conforme al corazón de él. Porque Dios lo que espera de ti cuando permanecemos en él, en el espíritu, y sus palabras permanecen en nosotros, Dios espera que lo que tú y yo vayamos a pedirle sea conforme, no a este corazoncito, sino conforme al corazón de quién? De Dios. De él. Ay, la Biblia nos habla de dos personas que pidieron conforme el corazón de Dios, no el corazón de ellos, porque entendieron que Dios no le iba a traer respuesta a su necesidad hasta que no entendieran que tenían que pedir conforme al corazón de Dios y no el de ellos. Amén. ¿Quiénes fueron? Salomón y Esther. ¿Y quién más? ¿Quién fue la otra mujer? Ella pidió. Ana. Ana. Ana dijo, Dios mío, pero lo he estado pidiendo, porque esta penina me tiene aburrida. Este chicharrón de penina me tiene aburrida para demostrarle a esa penina que yo sí puedo parir. Era que ella estaba pidiendo a ese hijo. Y yo digo, así no te lo voy a dar. Tú me estás pidiendo para contender. Porque Santiago dice, hay quienes piden y piden mal, porque piden ¿para qué? Para contender. Contenderlo, dice Santiago. Y ella estaba pidiendo, era para contender con penina. Yo le digo, no, me estás pidiendo mal, mamita, pídeme conforme al corazón mío. Entonces yo te voy a hacer lo que tú me estás Fue Raquel pidiendo. también, para contender con su hermana Lea. Raquel. Claro que Raquel no se lo está pidiendo a Dios, Se lo está pidiendo a Jacob. se lo está pidiendo a Jacob. Jacob ahí, ay, ¿a mí qué? Casi yo tengo la culpa que tú no hayas podido parir. La culpa no es mía, le está pidiendo al hombre. Y por eso buscó las tales mantener con esta, porque dice que es buena para parir. La que se le quitó a Rubén. Entonces, cuando Ana entendió esto, Ana comenzó a pedir conforme al corazón de Dios. ¿En qué momento Ana comenzó a pedir conforme al corazón de Dios? Cuando ella dijo, Señor, si tú me haces ese hijo, yo te lo consagro a ti. Y Ana, qué bueno, Ana, al fin entendiste que lo que tú me pidas a mí tiene que ser conforme a mi corazón, a mi necesidad para que se te dé. Cuando el Padre dice, pídeme, pídeme, porque Dios sabe que tú lo que vas a pedir no va a ser sino conforme a la necesidad del corazón de él. Y allá no entendió, no se le dio el milagro, se le dio el milagro. Entonces, por eso Jesús se atreve a decirle al Padre, mire lo que le dice, glorifica a tu Hijo, exáltalo, hónralo. No le dejes solo, porque ya le llegó la hora de morir. ¿Qué dice después de la coma, Angélica? Después de la coma, para que también tu hijo te glorifique a ti. Padre, glorifícame. Si tú me glorificas a mí primero, yo después te voy a Glorificar. glorificar a ti. Te voy a glorificar. O sea, como quien dice, si tú me sacas de la muerte y yo resucito, me glorificarás, me exaltaste, me pusiste en alto. Yo también lo voy a hacer. Porque Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Usted cree y yo creemos que el trabajo de Jesús terminó en el simple hecho que ya murió, resucitó y se sentó a la diestra de Dios, que significa adelante? No, Jesús sigue trabajando. Así es. Sigue vigilando. Y el trabajo más difícil de Jesús es el estar todo el tiempo tratando con gente cabezadura como nosotros, sin meternos que están allá afuera que no han llegado todavía. Padre, pero Señor, pero aguántate, Señor, pero también es el Señor. Que lo voy a cortar. Mira,
Y el cabezadura de Señores, Pedro que cuídate, tenía allá al lado. cuídate. Cabezadura de ¿Y Pedro que cuántos tenía perros al no lado. vemos aquí? Que nos han cantado el gallo un montón de veces. Feliz, un montón de veces. Nos ha cantado el gallo cuando le hemos llegado. Ah, Cuando dejamos que el mal genio nos saque pocas palabras y sapo y por la boca. Ay, calor, seguía cantando el gallo. Esa es la primera petición de Jesús. Es la primera. Vamos para Filipenses 2, 9 a 12. ¿Cómo dice el título de Filipenses? Humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación. De Cristo. Cámbiale la palabra exaltación. Cámbiale la palabra humillación, Angélica. ¿Cómo lo dije? Glorificación. Glorificación. Si ella misma lo dijo, ahora está por acá. No, glorificar que humillación. Me reo por humillación. Y humillación. Cámbiale la palabra humillación. Filipenses. No, está con la justicia de la ley. ¿Quién es el que se humilla? Es menospreciado. No. Nosotros nos humillamos al Padre ¿En qué momento te humillas tú? cuando le pido perdón, cuando Ahora, ¿por qué le pides perdón? cuando ¿Tuviste que cuando ver? yo he Cuando hecho reconocemos algo malo, cuando no he hecho la voluntad del Padre. Bueno, entonces, ¿qué es humillación? Ahí la tiene, ahí mismo. Ella misma lo ha dicho. Humillarse es obedecerle. Ella misma lo dice cuando no ha hecho la voluntad del Padre. Ella misma lo acaba de decir. Obedecerle. En este caso, si yo lo quiero cambiar, obediencia y glorificación de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 2 desde el 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Hasta el 11. hasta el 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algo que yo aprendí del Señor en estos días es que Jesús se quitó su parte externa como Dios, pero internamente Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo Dios. ¿Entendemos eso? Es correcto, sí. Se quitó su apariencia externa como Dios, pero internamente Él seguía siendo Dios. Y como seguía siendo Dios, muchas veces, algunas veces o pocas veces, a Él le tocó usar sus atributos como Dios. Porque como hombre no podía en ese instante. Y usted me preguntara, ¿cómo? ¿En qué momento se formó una tormenta eléctrica del mar y todo eso? Él ahí usó sus atributos como Dios. Cuando lo iban a levantar a piedra, que lo iban a matar, Él en un instante salió en el espíritu y ellos no lo vieron. Y pasó por en medio de ellos y no lo vio. Tuvo que usar sus atributos como ¿qué? Como Dios. Como Dios, para que no lo mataran. Miren lo que dice. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el 5. ¿Qué dice ese? El cual siendo en forma de Dios, está hablando de su forma externa, porque Él, aquí esta tierra, Él no podía llegar con su figura externa, su apariencia externa como Dios, porque ¿qué iba a pasar? Si Jesús venía al cielo y se ponía aquí en la tierra, en su forma externa, Moríamos. moríamos, no íbamos a resistir verlo, por el peso de gloria que había en Él. Nadie se le iba a poder acercar. Entonces, ¿cómo Él se le iba a acercar a la humanidad? ¿Cómo Él iba a interactuar con la humanidad? No podía. Por eso te dice el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no
no le puso ese precio, ese valor de ser igualito a Dios en ese instante. Él quiso despojarse de toda su insignia como Dios, sino que se despojó Así mismo, tomando forma de ¿qué? de siervo, Siervo. hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, o sea, la apariencia externa, pero no la interna, porque internamente él seguía siendo que Elisa, no me le digan a Elisa, internamente seguía siendo que Jesús, Dios. seguía siendo Dios. divino, excelso, supremo, perfecto. Lo que cambió fue su apariencia, su forma externa, y tomó una forma de siervo. Y siervo significa ¿qué? Esclavo. Esclavo. Y esa era la condición en que estábamos nosotros, esclavos. Tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es humillación? Un sinónimo de humillación. Obediencia. Obediencia. Obediencia, por eso yo le dije ya cambiarle la palabra. Obediencia y glorificación de Cristo. Se humilló. Porque la hora le había llegado. La hora de la muerte. Dice, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo. O sea, le glorificó hasta lo sumo, como él se lo pidió a Dios en oración. ¿Lo hizo o no lo hizo Jehová Dios? Amén. Póngase junto con el Padre, perdón, la oración de él, pero sin cerrar esta, para que usted y yo entendamos lo que él estaba pidiendo a su Padre. Glorifica a tu Hijo. ¿Sí o no lo dijo? Ajá. Glorifica a tu Hijo. Ahora vayámonos para Efesios, lo que acabamos de leer. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses. ¿Sí o no lo hizo el Padre? Sí. Lo que el Hijo le pidió. Glorifica a tu Hijo. Y le dio un nombre que es Sobre todo. sobre todo nombre. nombre. ¿Para que qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí está. Esto que él le pidió al Padre. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Dios lo hizo. Y te lo describe. Efesios 2, de qué manera lo hizo Dios. De qué la manera lo hizo Dios. Su tumba está vacía. Dice el Espíritu que diga. Su tumba está vacía. Amén. Dice, le exaltó. Ahora, dice el después, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando él le dice, para que tu Hijo te glorifique, Padre, te estoy diciendo que yo lo voy a hacer, me voy a someter a esta muerte que me espera y muerte de cruz. Voy a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a derramar mi sangre. Es lo que le está diciendo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, ¿de qué manera Jesús glorificó al Padre? Ya vimos cómo el Padre glorificó a Jesús. Lo hizo en Efesios 2. Ahora, ¿de qué manera Jesús glorificó al Padre? Por la resurrección. No, a él no lo resucitó él mismo, no el Espíritu Santo. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué manera Jesús glorificó al Padre? Con la muerte, ¿Y eso cómo se llama? con la crucifixión. Obediencia. ¿Tú crees que ser adorador de Dios y dar la adoración es lo mismo? No, ¿Dar la adoración a Dios y ser adorador es lo mismo? no. No es lo mismo. Porque si se trata ahora mismo de yo dar la adoración a Dios, yo comienzo así con mi voz de gallo ronco. Bendito sea Jehová la roca, le estoy dando adoración. Y mi vida es desordenada.
Pero ser adorador, esto es un compromiso mucho mayor. Ser adorador es llevar una vida de humillación y sometimiento a Dios. Eso sí es el adorador. No, tal hermanita no es una adoradora de Dios. Ella es una adoradora de Dios y tiene un tremendo mal testimonio. No, ella le da adoración a Dios, pero adoradora de Dios no es. Adoradora de Dios no es. Entonces, ¿de qué manera Jesús glorificó al Padre? Con obediencia. Obedeciéndole. Porque ahora vamos para Efesios 2, que lo teníamos allá, y vemos la Filipenses. Filipenses. Cómo Jesús glorificó al Padre, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Deja de estar la glorificación del Hijo al Padre. El versículo 8. 8. Sí. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Sí vimos? ¿Dónde Jesús glorifica al Padre? ¿En qué versículo está? 8. ¿Y en qué versículo está donde el Padre glorifica al Hijo? En el 9. No, Señor. Eso Eso es lo que dice Yali, no en el 6 como dice la hermana Carmen. En el 9 hasta el 11. Del 9 al 11. Hay el Padre glorificando al Hijo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre Sobre todo todo nombre. nombre. Está bueno. Palabraseando la oración de Jesús en su primera petición que él le hace al Padre en esta oración es que el Padre lo glorifique a él y él poder glorificar al Padre. Se glorifiquen mutuamente. Exactamente. Entonces, las vamos ahora a palabrasear esta primera versículo. ¿Quién está diciendo eso? Jesús entra en oración al Señor y levanta su alma y le dice: Padre, ha llegado la hora del sacrificio. Ha llegado la hora del sacrificio, ha llegado la hora de la muerte. Necesito, Señor, que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo. Que yo no quede muerto, que me acompañe en todo este sacrificio, para que yo te obedezca. Si tú me das la seguridad de que me vas a acompañar en todo este sacrificio, yo te obedezco. Y mi obediencia, Señor, tiene que tener la recompensa tuya, de que yo no quede allí, sino que resucite. ¿De qué manera tú glorificas a Dios, Angélica? Ser obediente.